Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí tan temprano un domingo, qué valor tenéis. Y además, me vais a perdonar por hablar de esto, porque aquí, no sé si conocéis, yo presento formalmente, él es David Yagüe, autor, conjuntamente con Javier Velasco, que no ha podido venir, de este libro, Entrevistas con la Historia. David es periodista. Para quien no lo sepa, aunque yo imagino que casi todos lo sabréis, estuvo muchos años en el diario 20 Minutos, y además llevaba un blog de novela histórica que era 20 siglos. Y ahora sigue siendo periodista, pero lo tenemos en ABC porque ahora ya tiene caché. Entonces David, que venía siempre al certamen como periodista, presentador, por su blog, ahora resulta que no sabía qué hacer para venir. Porque ya no tiene el blog, no podía hacer lo suyo, y ha dicho, voy a ver si hago algo, y se ha inventado esto. Entrevistas, no, así, para no trabajar, lo que ya tenía hecho, lo ha juntado todo y tenemos que venir a hablar de tu libro. Pues sí, ¿no? Un poquito. Entonces, la primera pregunta es, ¿lo has hecho a posta para venir? Hombre, vamos, no creo que quede ninguna duda, ¿no? Bueno, voy a empezar por buenos días, gracias a todos por venir, gracias al certamen por permitirme esta trampita para volver un año más al certamen, y también agradecer a Javier Velasco, que por no apuntarme en méritos que no son míos, fue el ideólogo de este libro, y por hacer este proyecto que aunque tú lo hayas escrito así, pues sigue siendo bonito. Bueno, es bonito, tiene unas cosas, lo mejor del libro es lo que no han escrito ni David ni Javier. O sea, tiene un prólogo estupendo de Luis Tueco, que es que embarcáis a todo el mundo. Siempre. Pobre Luis, le metisteis un marrón, y tiene un epílogo también estupendo de Javier Santamarta. Eso, que hay que darles muchísimo las gracias a los dos, porque apostar por dos crapulillas como Javier y yo para estas cosas, pues hombre, para dos autores como ellos, pues para ellos les quita un poco, pero para nosotros nos da bastante. Imagino, no, de verdad que hay que comprar el libro para leerse el prólogo y el epílogo, y lo otro, pues claro. También estoy muy agradecido a mi presentadora porque, como veis, está vendiendo estupendamente el libro y me está dejando muy bien ante todos vosotros. Menos mal que la mayoría, más mal que bien, ya me vais conociendo. A ver, las entrevistas. Hay un montón. Y 60. de autores todos conocidos perfectamente, muchos que incluso han pasado por este certamen a lo largo de los años. De hecho, muchas entrevistas están hechas aquí. Efectivamente, y autores no solamente españoles, sino internacionales también, porque tenéis aquí, está Ken Follett, está Lindsay Davis, está Simon Scarrow. Si hablamos un par de preguntas en serio del libro, ¿cuál te hizo más ilusión? La de Lindsay Davis, además, que estuvo aquí hace unos días, pero una ilusión personal, te quiero decir, no profesional, porque Lindsay Davis, yo siempre digo que hay tres autores que me condujeron al gusto por la novela histórica. Uno fue Patrick O'Brian, otro fue Rosemary Sutcliffe y la tercera fue Lindsay Davis. Y yo con 14, 13 años empecé a leer La Plata de Britania, de aquellos libros, y a mí me marcaron mucho. Entonces, cuando muchos años después tienes la oportunidad de entrevistar a esta adorable ancianita tipo Agatha Christie sobre la antigua Roma, pues te hace muchísima ilusión. Y lo mejor es, ¿y cuál te hubiera gustado robarle a Javier? Pues a ver, hay algunas robadas que he hecho también, pero al final decidimos que venga, hasta la mía, ¿no? Pues no lo sé, a ver. Bueno, quizá la de Matilda Asensi, porque me parece que tengo que decir que no es una autora que me entusiasme, pero es una autora que concede pocas entrevistas, y entonces, como favorito personal, me habría gustado. Porque al final, ya sabes, te gusta entrevistar a gente que es difícil de entrevistar, ¿no? Bernard Cornwell, ¿qué tal? Podríamos conseguirlo, pero ahora ya no te... Ya no entra en el libro, ¿no? Si no entra en el libro no vale para nada, de todas maneras... Podemos hacernos una parte. Ah. Oye, no, yo... ¿Y a quién vas a meter más? Bueno, a ver, también no sé si les habéis hecho un vistazo. Lo cierto es que las entrevistas llegan hasta abril o marzo, ahora me lío, no quiero mentir, no sé si es abril o marzo de 2021. El libro salió ahora, justo antes de verano. Con lo cual, ahí hay un periodo de tiempo que era que no queríais rebuscar más en la hemeroteca, o el último año lo dejasteis olvidado, o... No, a ver, tuvimos que poner un punto de aparte porque no podíamos saber, porque si los dos seguíamos trabajando en activo, entonces cada semana se sumaban nuevas entrevistas, entonces dijimos, venga, hasta aquí. Y además también la intención era que esas 60 entrevistas fueran un poco una muestra, una especie de collage de lo que se ha publicado en España creo que dijimos, eran 8 años.
en España, ¿no? De novela histórica, que fuera un poco, pues para que decías una idea de cómo había sido el panorama de la novela histórica en España. Por eso la mayoría de los autores son muy conocidos, porque claro, son los más representativos, pero también hemos metido a algunos autores jóvenes de esta nueva oleada de novela histórica, que también tiene aquí sus representantes y que también nos parecía importante que estuvieran presentes. Y como veis, David se suelta, lleva manguitos y nunca se le pilla en un fracaso, él es así. Y si lo habéis visto estos días presentar, que ha hecho un par de presentaciones, también él va suelto. A lo mejor no ha salido el libro, esto lo digo aquí en Petit Comité, pero lo hace igualmente bien. Ay, no, yo soy un profesional, pero no sé. Aún así, luego, cuando te pones a leer esto, yo debo reconocer, entero no me lo he leído porque son entrevistas y además muchas ya las había leído en su día, cuando se publicaron en internet o en el periódico o lo que fuera. Sí. Y dices, pero con lo bien que lo haces y luego resumes y dices, porque siempre están las mismas preguntas. ¿Por qué este cambio de época? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Tus novelas te han centrado en este lugar? ¿A qué se debe? ¿Lápiz afilado? Podemos hacer un juego, ¿vale? Vamos a dar chupitos. Y entonces, si cada vez que veáis esa pregunta repetida en una entrevista, tomamos un chupito, a ver qué tal acabamos. Vale. Es un poco temprano para los chupitos, vamos a hacerlo con cafés. Teníamos que hacer la presentación en la Beltraneja por la noche. Sí, esto tenía que haber sido en la Beltraneja. Hombre, a ver, vamos a ver, yo lo entiendo, pero porque tú las lees del tirón ahora en el libro. Pero al final piensa que son entrevistas de prensa diaria, con lo cual a cada autor le tienes que preguntar pues lo que yo pienso que un lector quiere saber de ese autor. Y quiere saber por qué ha elegido esa época y quiere saber cómo ha retratado ciertos personajes históricos. Entonces, claro, con muchos, no con todos, se repiten preguntas porque al final son todo novelas, o sea, entrevistas de novela histórica. Y yo creo que está así Penélope tan incisiva porque yo la he entrevistado a ella y la entrevista de editores no salen, pero ya te expliqué que no soy autora. Que claro, que era de autores, no de... Entonces te noto ahí un poco de respeto. A mí sí me hizo una entrevista hora y media en un café que me dejó baldada, ¿eh? Porque además pensaba, ya verás tú lo que publica. Miedo me dabas, que luego esto yo, no sé, no pierde la gracia. Pierde la gracia, no, porque hay que meter lo que no termina de llegar allí, ¿no? Lo que se queda grabado. Claro. No, porque si no acabaríamos todos muy mal. De todas maneras, lo más interesante del libro es la idea. Has dicho que la tuvo Javier. Sí, la verdad que no me puedo aportar el mérito, pero él fue el que me dijo, oye, ¿por qué no recopilamos entrevistas de los dos y hacemos un libro? A mí no se me había ocurrido, porque en el fondo también pensaba, bueno, son entrevistas de prensa, o sea, quiero decir, pero él me vendió la idea de que sí, que puede quedar muy bien, muy concentrado, y la verdad es que pues, nos pareció bien. Es café para muy cafeteros, ¿vale? O sea, te tiene que gustar esto para que te resulte nutritivo, pero yo creo que a los que os gusta la novela histórica, pues leer todas estas entrevistas juntas, además son entrevistas diferentes porque Javier y yo tenemos tanto opiniones como miradas, como formas de hacer las entrevistas muy diferentes, pues sí que te llevas, además de ideas, de preguntas repetidas, te llevas también como una especie de detectas tendencias, detectas temas comunes, detectas formas de trabajar diferentes y parecidas, y eso pues yo creo que también tiene un valor, ¿no? Quizá no tanto para el lector ocasional, pero para el lector fuerte y aficionado sí. Pero cuéntanos, o sea, ahí con Javier, porque sois dos tipos, pues esto, tú has dicho crapulillas, un poco canallas, buena gente, pero yo me imagino a los dos sentados hablando de cómo va a ser el libro y ahí tuvo que haber tema. Hubo mucha pelea porque, como os digo, muchas entrevistas teníamos entrevistas a los mismos autores. Y entonces, claro, los que solo eran de uno o de otro no había duda, ¿no? Yo había entrevistado a Ken Follett, pues Ken Follett era mía porque no la tenía, tal. Pero había muchos que eran muy otro. Y la disputa de, ¿cuál metemos, la mía o la tuya? No, la mía porque es mejor, porque le he sacado mejor titular. No, la mía porque es que le pregunto de esto. Y ahí tuvimos nuestros máximos. ¿Y lo jugasteis a los dados o...? Algunas sí cayó por azar, ¿eh? Dijimos, venga, 50-50, a los chinos, no, a los dados no, pero a los chinos sí. Pero luego, ahora lleváis bien, quiero decir, esto no ha llegado a mayores. Sí, no llevamos... No, seguimos, y estamos trabajando cada uno, él no ha podido venir, pero seguimos trabajando los dos en conexión para que el libro pues, salga adelante, ¿no? Que además es nuestro hijito y además es porque las novelas, pues muchas veces los autores tienen un trabajo, ¿no? Y a sus novelas, muchos de los que habéis estado aquí presentando, pues son vuestro hijo y es algo más que profesional. Este quizá no sea un libro con esa magia,
pero sí que es bonito en el sentido de que es un resumen y una contención de tu trabajo, ¿no? De todos los días, de lo que haces todos los días. Y eso igual no tiene tanta magia, pero sí que es bonito. Bueno, todos los días y durante muchos años, porque no sé cuántos años estuviste con el blog, pero muchos. Pues de 2015 hasta este año a principios, o sea, 8 años. 8 años. 8 años a entrevista semanal. Soy de letras, no voy a hacer el cálculo. No. Pero son muchas. Son muchas entrevistas, de hecho, por eso te decía, que es que muchas se han quedado en el tintero y además a veces nos decíamos, joder, qué pena que no podamos meter a este autor, ¿no? Porque no sé. Porque la editorial nos puso un número de páginas. Sí. O sea, eso sí. Que sean 60 no es un gusto ni una elección de un número muy redondo que nos parecía bonita, no. Es porque nos dijo, a ver, son no sé cuántas páginas, aquí las que metáis. Y salieron 60. ¿Os puso algún un impedimento, digamos así, o alguna pista más para decir esto es lo que tiene que haber? ¿La editorial se metió en la selección, No, sí que insistió un poco en que fueran más nacionales a ser posibles que internacionales. Es decir, porque nosotros también teníamos autores menos conocidos, e internacionales, que les parecían interesantes por lo que aportaban o por tal, y ellos prefirieron que los internacionales realmente fueran muy potentes, y todos los demás nacionales. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, aceptamos. Es que los editores sois así. Tenéis unas peticiones un poco raras. Sí, por eso me ha puesto a mí. De todo esto, lo más divertido, al menos para mí, es este señor que nos ha estado, voy a decirlo a lo llano, puteando durante 8 años en el blog, al que tenías que llorarle para que, por favor, tengo novedad. Es todo mentira. Habla con el autor, saca una entrevista, saca una reseña para que se mueva la cosa. Luego venían algunos, David Yago, qué miedo, porque claro, es un gran nombre, que estrés, ¿no? Y ahora te tenemos aquí, ahora lo tenéis aquí. Y lo podéis acribillar vosotros. Lo peor es que es mentira, porque sabéis que os trato muy bien a todos, que os he tratado muy bien. Y además, pues sí, es verdad que lo de sentirte al otro lado es un poco chungo, ¿eh? Es un poco chungo. Ahora lo entiendes. Ahora lo entiendo. Yo creo que es el momento, lo tenemos aquí, chicos, es el momento, todo eso que no podíais decirle entonces porque había que caerle bien, teníamos que hacerle la rosca. Sí, podéis aprovechar ahora que ya no escribo de novela histórica. Ahora es el momento y que está con micrófono y no se puede escapar, yo lo cojo. Que conste que yo ya lo entrevisté y le hice una reseña. Ojo, fíjate, Javier. Y ahí está, que no le he vetado ni nada. Pues, ¿cómo se siente uno al otro lado? Pues nerviosillo, pero al final también entiendes que esto es lo que hay que hacer. Pero sí, nerviosillo sobre todo. Mira, he dado las gracias al certamen, también les voy a dar las no gracias por ponerme a Penélope como presentadora, no solo por esta maravillosa presentación que me está haciendo, sino porque llevamos todo el fin de semana con la broma de la pregunta de la editora, porque siempre Penélope lanza el último dardo que pone a gente a cantar y pone a... Y claro, a mí me ha tocado no la pregunta de la editora, sino las preguntas de la editora. Estoy siendo buena. Ya, pero temo el final. No, porque no... Es que si te hago depende de qué preguntas, también destripo lo que es en sí las entrevistas. A ver, pero vamos a dejar de fingir. Vamos a dejar de hablar del libro. Que es un libro que no... Es un libro de entrevistas. A ver, sí, haced una cosa. Cuando acabemos, os subís. Tiene que irse contento este muchacho y tenemos que conseguir que el certamen, porque luego es buena gente. Todo esto lo digo con mucho cariño y queremos que el año que viene vuelva. Por lo menos para las copas de la Ventaleja. Entonces, la organización, ahora que no está, no hay nadie, tiene que saber que súper bien ha ido la presentación y hemos vendido un porrón de libros de David. Tiene que volver. Eso me parece a mí muy bien. Entonces hay que apoyar. Ahora cuando nos vamos todos para allí, le montáis una cola del copón. Sí, luego aunque sea me paréis un ratito a hablar y me llevéis el libro, pero... lo vacionamos por la calle. Que parezca. Sí, podemos hacer, dame una. Fíjate. Y ahora dejamos de hablar del libro y hablamos de lo que... de chascarrillos. ¿De qué? Por ejemplo, ¿qué cotilleo estás enterado esta semana en el certamen? Periodista. Bien, voy a hacer una de mis habituales salidas por la esquina. Pues me he enterado de pocas cosas, porque como ahora mismo no estoy trabajando y publicando cosas de novela histórica en el periódico... No vale. Pues seguro que quieres que cuente los costillos de este fin de semana. Por ejemplo, ¿quién iba más perjudicado el viernes en la Beltraneja? No,
Son de alguna editorial cercana, pero no puedo decir, no voy a decir nombres. No, pero, a ver, cuéntanos, no estás trabajando ya inmerso, pero no has perdido el contacto con la gente. No he perdido el contacto porque de tantos años y al final yo he informado de esto porque me gustaba, es decir, no porque me hubieran obligado, porque tuviera un jefe que me ha dicho ponte a hacer entrevistas o a hacer reseñas de novela histórica. Yo al final esto fue una petición mía y monté yo el proyecto cuando estaba Arsenio Escolar en el periódico, ¿no? Y le planteé un proyecto que no había en el resto de prensa nacional. Y él ingenuamente me lo compró. Entonces, claro, tantos años haces amigos. Está hecha amiga ella, o sea. No vas a aguantar. Y al final, con muchos autores, pues te vas haciendo amigos, que eso es problemático. Eso es muy problemático. Claro, porque luego saca la siguiente novela, que es un truño, y a ver cómo le dices, o que no lo puedes entrevistar, o le mientes diciendo, a ver, esto como... La editorial no me ha llegado, no me ha mandado el libro. Esa es una respuesta fatal, porque luego lo que me estás echando los manguitos a mí. Exacto. No, hombre, lo que pasa es que siempre he intentado cuando he hecho reseñas, ser equilibrado en el sentido de si no me gusta un libro, nada, no hablo de él, porque creo que la crítica destructiva no tiene sentido. Y de los libros que hablo, me gusta hacer un análisis un poco ponderado, es decir, ser muy efusivo, porque creo que no es labor de un periodista o de un crítico, pero tampoco ser destructivo, intentar equilibrar los valores y quizá los defectos de la novela, pero sin intentar ir a hacer daño, que creo que es un mal que hay ahora. No sé si tú como editora estás de acuerdo, pero ahora la crítica destructiva vende mucho y es la que más se viraliza en redes y yo creo que es un mal que la sociedad, o sea, que como sociedad y como mundo cultural igual deberíamos empezar a no jalear. Sí, es verdad que ahora hay más crítica destructiva de la que había habido en mucho tiempo. También es verdad que es que ahora, bajo mi punto de vista, se mezcla mucho lo que es la crítica a la persona y a la novela, que antes no. O sea, antes era una crítica puramente literaria, incluso cuando era negativa, no destructiva, pero sí que ha habido toda la vida y yo creo que tiene que haberla, porque ni todas las novelas son, ni todo lo que se publica es maravilloso, se publican 80.000 títulos al año, no puede ser todo bueno. Y que un crítico, para que realmente hace su trabajo, si una novela le ve defectos, si adolece de algo, pues hombre, destruirla no, pero está bien que pueda expresar su opinión y poner que, bueno, pues tiene este defectillo la novela, sí, de forma constructiva para el autor. Eso yo creo que es hasta recomendable. Y fíjate, yo creo que más que sea constructiva para el autor, yo creo que al final el objeto de una crítica o una reseña es el lector. Entonces, para quien tiene que ser constructiva es para el lector, que al final es como periodista el que me paga, entre comillas, ¿no? O sea, el autor puede estar más o menos agradecido, pero al final el que a mí me paga es el lector y el que cuando yo escribo pienso que le pueda ser útil al lector. No, pero si tú como crítico o periodista todo lo que pones, dices todo es maravilloso, al final no sé si la credibilidad... No te hace caso. No tiene valor. No tiene valor, porque algo más tienes que aportar. También hay otra cosa que al final la crítica y eso se confunde, ¿no? Al final una crítica no puede estar basado en me ha gustado o no me ha gustado, o me ha aburrido o no me ha aburrido. Tiene que haber un contenido un poco más profundo, ¿no? En el sentido de que yo creo que el lector es adulto, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo reconozco que Barry Lyndon, ¿la conocéis? La película de Barry Lyndon de Kubrick, pues yo reconozco que es una obra maestra, es una película maravillosa, con unas cosas técnicas tremendas, con una recreación histórica que ahora que estamos aquí en un certamen de novela histórica, increíble y probablemente de las más detallistas que hay, pero es un coñazo. Es un coñazo. Y no está reñido, y yo siempre voy a defender que es una obra maestra, y la he visto varias veces, pero claro, que sea un coñazo y que me aburra no puede ser el argumento principal de una reseña. Y con los libros pasa lo mismo. Tú lees muchas críticas, muchas reseñas en muchos sitios, incluso en prensa nacional, que están basadas principalmente o en antipatía con el autor, eso se ve mucho, o en, pues es que no me ha gustado porque, hombre, joder, pues sí... O sea, tiene que haber una argumentación. Claro, pero es que muchas veces nos gustan, no nos gustan las cosas por cosas muy subjetivas. Incluso por el momento en que has leído algo. No sé si a vosotros os pasa, pero hay veces que lees una novela en un momento inadecuado.
Y si la leyeras en otro momento seguramente te convencería o verías unas cosas positivas que no ves en ese momento, pues porque estás a otras cosas o porque estás en un momento que necesitas otro tipo de lecturas y esta te carga insufriblemente. Pero por eso hay que intentar ir hacia cosas un poco más... ¿Y alguna vez has entrevistado, puedes no decir el nombre, que a lo mejor eso ya... pero alguna vez has entrevistado a alguien que al acabar has dicho, qué horror, me muero, ¿cómo pongo esto en papel para no dejarlo fatal? De hecho, no han sido muchas, pero sí que te podría decir de 10 entrevistas que cuando me he puesto a reescribirlas, al final he dicho, no se publica porque no. Es que, o sea, cuando se hace una entrevista, estás hablando, estás comentando, entonces parece que tú puedes pensar, bueno, pues está saliendo algo. Pero cuando la escuchas ya detenidamente dices, no ha dicho nada. No ha dicho nada. ¿Pero porque no ha dicho nada o porque te cayó mal o porque pensaste que la obra era mala? Porque me caen mal, no. De hecho, he publicado entrevistas con gente que me cae rematadamente mal. No, y algunas son obligadas porque pues, tu jefe te dice, oye, quiero que entrevistes a este tío. Otras son porque creo que son interesantes, porque es lo que decimos, lo que os he dicho antes de gustar o no gustar. Pues con las personas pasa lo mismo. Yo puedo pensar que alguien personalmente no me cae bien, no me iría de cañas ni loco con él o con ella, pero pensar que es una gran escritora, que tiene algo que contar y que tengo que entrevistarla, pues eso también es mi trabajo. Es decir, no me voy a guiar solo por amiguismo, porque para eso me voy a la Beltraneja con todo lo que estáis aquí. ¿Y ahora lo echas de menos? Mucho, mucho. ¿Y nos vamos a tener, David, futuro, de algún modo? Porque, bueno, supongo que aquí en el certamen, en el podcast continuarás. Sí. ¿Pero hay algo más? Pues hombre, ya que estás pensando, pues sí, mi idea es que si todo sale bien, a ver si la organización toma nota, queridos amigos, pues estoy acabando una novela que además es histórica y que espero que para estas fechas, si todo va bien, para estas fechas el año que viene, pues esté en la calle. Notición, ya tenemos la noticia del certamen. David Yagüe publica una novela. 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 O sea, algo No, ya no va a ser. mejor. O sea, quiero decir, ya me han dado un poco de tiempo, ya no tengo que recuperar trabajo ya hecho, no, voy a hacerlo algo original y espero que os guste. Ya está metido en el programa. ¿Qué? Ya está metido en el programa. ¿Ves? He visto. Si es que no hay nada como ser sutil para que la gente del certamen, que son un amor, A ver, sutil. Sutil. No, perdona Javier, sutil, ha sido muy sutil. No, perdona, aquí es periodista, controla el lenguaje a la perfección. Lo ha dicho que me imitéis. Si no ha necesitado traducción, o sea que ha funcionado. Sabe que no hace falta que lo invitamos. Él pega la boca. A ver, eso también, pero hombre, ya que traigo el libro, Alberto, pues hombre, pues un saraillo, ¿no? Yo creo que llega el momento en que aprovechar que está aquí, en este lado, que pone cara de bueno, es bueno, pero a ver qué consigue pincharlo. ¿Alguna pregunta? Fernando. Cuando te sientas, David, delante del libro y haces así y pasan las páginas, ¿qué feedback tienes? ¿Tienes ese feedback de qué viejo estoy, qué poco me quejo? No, perdona, qué buen tiempo? Perdóname, tengo unos 40 años muy bien llevados, no me jodas, Fernando. Bueno, que tú y yo hemos vestido el mismo uniforme y llevamos unos años. No, la verdad es que esa sensación no la tengo. Tengo que decir que una vez publicado solo me he leído en papel el prólogo de Luis y el epílogo de... ¿Veis? No, hombre, no, Luego dice que soy mala, pero es que hay que ir a la chicha. Esperadme, voy a explicarme. Principalmente porque mis entrevistas las he escrito yo, o sea, y además es que soy muy poco masoca y no me gusta releer mis cosas publicadas. No lo hago ni en el periódico, ni con las 2 novelas que publiqué tampoco lo hice. O sea, porque me pongo negro, o sea, porque siempre veo defectos, siempre veo cosas que habría hecho mejor, entonces prefiero no sufrir y entonces solo me leo los demás, ¿sabes? O sea, pero no, o sea, la sensación, el feedback que me da el libro es de unos años muy bonitos, de que he vivido una época muy buena, donde he acompañado al género que me gusta y que he disfrutado muy bien, o sea, mucho y me lo he pasado muy bien. Estos 8 años. ¿Y hay algo nostálgico? Me refiero, por ejemplo, yo algo que... Una de las entrevistas que quizás más recuerdo es la que le hice a Almudena Grande, porque ya no está, ¿no? Entonces, para mí es algo muy emotivo cada vez que recuerdo
Pues, a ver, creo que fallecidos, de los míos, creo que de Javi hay alguno, no hay nadie, o sea, están todos aquí. Qué cosa que me alegra. No, o sea, tengo recuerdos, pues cuando metí la de Ken Follett, pues me hizo mucha gracia porque entrevistar a Ken Follett fue muy gracioso. Yo tenía un compañero fotógrafo del periódico, que era Jorge París, que es un crack, pero está muy loco, como todos los fotógrafos de prensa, porque van así... Lo hice. Sí. Son maravillosos todos, yo creo que no conozco uno borde, pero están muy pirados también porque tienen un trabajo complicado. Y entonces, bueno, yo creo que todos tenéis en la mente a Ken Follett, que es como un gentleman inglés, va siempre perfecto, el hombre elegante, tiene un inglés que da gusto oírle, aunque no lo entiendas, pero da gusto oírle. Además nos hicieron una entrevista en el Rich, antes de la Reforma, que era todo así como muy vetusto y muy barroco. Muy barroco, tenía mucho rollo, ¿no? La entrevista. Y claro, me dice Jorge, oye, vamos a intentarle convencerle de hacer una foto así un poco diferente, porque claro, al final todos los periódicos iban a entrevistar a Ken Follett esa semana, ¿no? Y claro, para que sea la foto graciosa y que la gente lo recuerde, ¿no? Y estuvimos 5 minutos intentando convencer con la editora y con la traductora. La editora no tenía ninguna gana de que saliera nuestro maravilloso plan. No sé si os acordáis de una foto de Gabriel García Márquez, que se abrió un libro y se lo puso en la cabeza, ¿no? Y la foto es muy graciosa, que es Gabriel García Márquez, con todo lo mítico de él, con un libro abierto como sombrero. Y eso es lo que le propusimos. Tenía dos handicaps. Uno, el pelazo perdonad, blanco que tiene Ken Follett, que igual no se prestaba a eso, y que el libro que estaba presentando es, como suele ser habitual los de Ken Follett, de 1000 páginas, ¿no? Y entonces el hombre dijo, es que no me veo, yo de verdad lo agradezco mucho. El hombre era muy educado, dice, lo agradezco mucho porque sé que queréis hacer una foto impactante. Y Jorge, venga, Ken. Además, Jorge, no te creas que es señor Follett, no. Venga, Ken, que esto son 2 minutitos y lo hacemos y tal. Y es de las pocas veces que he visto a Jorge fracasar en su intento. Pero bueno, la entrevista quedó bien, fue muy divertida, no sé, yo creo que fue sonada porque fue cuando fallaban el premio Nobel de Literatura al día siguiente y él dijo que se queden con el Nobel, yo me quedo con el Maserati. Y fue una frase que me pareció maravillosa y fue titular. Esa frase es muy buena. Es muy buena. Estuvimos pinchando, tuvimos que preguntar un par de veces para que nos sacara algo del Nobel, porque dije, si yo no yo sabéis que no entro en esas quinielas, es que a mí no me lo van a dar. Y pero ponte en la tesitura y tal, y al final resultó eso y ya dijimos, ahora sí. David, Dime. ¿quién se te ha escapado? Bueno, ya has lanzado la pillita de Leonard Cromwell, pero yo te pregunto por un autor o autora muerto que te hubiera gustado entrevistar. Muerto, además. Muerto. Para que no tengas la oportunidad en tu vida, ya. Ya, exacto. No, está bien porque así no me pongo el listón. Si está vivo todavía hay posibilidad. Bueno, con Leonard No, Cromwell, difícil, pero... Mira, antes he hablado además de Lindsay Davis, de 2 autores que me marcaron, pues uno era Patrick O'Brien, ¿no? Aunque luego me han dicho que como entrevistado no daba tanto juego. Pues no te sé decir porque yo no estaba todavía en el mundillo. Pues Patrick O'Brien sería uno, y desde luego a mí que me encanta yo Claudio, pues un Robert Graves sí que me habría encantado entrevistarle, porque ese ya se me escapa mucho. Has dicho antes que si ahora lo releyeras, o la parte que has releído, sí que cambiarían muchas cosas de las entrevistas que has hecho, sobre todo si desde hace tanto tiempo. Sí. Pero ¿ha habido alguna que sí que ahora al publicar has dicho la cambiaría entera? Sí, pero se cayó de la selección. De hecho, o sea, es una sensación, además, estas cosas al final, yo creo que todos sabemos, ¿no? No todos los días trabajamos bien, igual de bien, hay días malos, y cuando la elegí por la autora que era, y dije, bueno, esta autora es muy potente y tal, pero la releí y, mira, era mía, pero me pareció tal mierda, y yo dije, primero, y además que salió un papel en el periódico, digo, o sea, mal por mi filtro que esto lo publiqué tal, pero ¿cómo mi jefe no dijo nada? O sea, es que yo qué sé, también soy autocrítico, ¿vale? Pero es verdad que por eso prefiero no releer mis cosas, porque es que luego me llevo unos chascazos tremendos, porque claro, uno tiene un cierto ego, al final, si no tienes ego, no escribes, porque en esta vida hay que ser maduros y saber que cuando vendes algo de tuyo, un libro y tal, pues tienes que poner paraguas y estar dispuesto a que la gente que es lo normal, o sea, que no es nada trágico, o sea, es que no puedes gustar a todo el mundo, de hecho es malo gustar a todo el mundo. O sea, tú eres de los que hablen de mí aunque sea mal. No, hombre, prefería que hablaran bien, pero a ver, es que la madurez y la vida te enseña en que
quien cae bien a todo el mundo es que tiene muchos falsos alrededor, porque es imposible, porque la gente tenemos un carácter y no se puede caer bien a todo el mundo. Es así. Entonces ya me acabo de perder el hilo. La entrevista que era... Pues eso, simplemente eso, que no trabajas igual de bien, pero luego cuando lo releo soy muy autocrítico y me saco más... Y claro, en el día a día pues en prensa tienes una hora que te entrega, entonces al final dices, he hecho lo que he podido, vale. Pero claro, cuando lo relees, madre mía. Pero sí, pero esa la quité, ¿ves? Esa no está en el libro, o sea, no la busques que no la vas a encontrar. Y no nos vas a decir de quién está. No. Los banquitos de hoy lo que son más bien es muralla, ¿eh? Tiene premio Planeta, solo voy a decir eso. Pero no son los de ayer, no son los de ayer, no son los de ayer. No son los de ayer. Porque habría dicho tienen, o sea, cuidado ahí el matiz. Tony. ¿Y alguna que digas, esta es la mejor, o sea, me ha quedado redonda, me he lucido? Pues mira, la de Ken Follett estoy bastante orgulloso, y otra por la situación que salpica a Penélope y al certamen. Ya sé cuál va a ser. Sí. Es una que hice a Simon Scarrow, aquí en Úbeda, que nos llevaron a un pueblo de la sierra, ¿no? Que tenía un encuentro. Club de lectura. Es un club de lectura que tenía un encuentro, y me dijeron que fuera con Penélope y con el autor a hacer un poco de presentador allí, y que aquí ya veis que me tiene explotado para presentar, o sea que yo encantado, que me gusta, pero por favor, certamen. Un poquito sutil, así lo dice sutil también. Un poquito de por favor, dejadme un ratito entre presentación y presentación. Entonces, yo había vendido al periódico que iba a hacer una entrevista a Simon Scarrow, ya habéis visto cómo es la agenda del certamen de Úbeda, que mucho tiempo muerto no tienes, y estábamos volviendo del pueblo por la noche, en el coche. Y yo dije, Penélope, tengo que hacer la entrevista a Simon Scarrow en algún momento. Y entonces estábamos en el coche, que además Simon estaba delante porque Simon es muy grande. O sea, es un hombre muy grande, muy alto, muy grande, todo él es... Entonces nos estábamos apiñadicos detrás. Y por entre los dos sillones íbamos preguntando... Puse la grabadora ahí, y encima yo traduciendo. Sí. Fue una entrevista luego difícil de pasar, luego quedó bien, porque claro, o sea, se convirtió en un diálogo a tres que hasta Sebastián se metía, que iba conduciendo Sebastián, y al final luego pasarla, porque creo que quedó 1 hora y cuarto de grabación. Claro, porque fue todo el viaje, porque además, íbamos haciendo preguntas, pero luego Sebastián hablaba de los aceites. Con lo cual, o sea, la entrevista fue muy completa, ¿vale? O sea, se trataron muchos temas allí, no pudo salir todo. Es que claro, podíamos haber hecho una entrevista del aceite en Roma. También. Salió ahí en una presentación, ¿no? ¿Cómo se hacía el aceite en Roma? Pues yo creo que... También habría salido. Entonces fue una entrevista que quizá, bueno, ya te digo, guardo con mucho cariño, pero además estuve muy contento con el resultado, porque no solo por lo que quedó finalmente, sino por todo el proceso, ¿no? Porque fue divertido, porque fue muy anecdótico, y porque luego me costó mi esfuerzo trasladar esa 1 hora y media en una entrevista comprensible para el lector que se ha perdido el contexto, que no va a saber el contexto, pero que quiere saber algo de este autor, ¿no? Preguntarte, ¿limita mucho tu trabajo cuando algún entrevistado te pasa las preguntas? No admito. ¿O los autores no suelen tener problemas con lo que les suelen preguntar? A ver, yo creo que eso de pactar las preguntas normalmente se da más en el ámbito político, ¿vale? A mí no me ha pasado nunca, pero no he admitido nunca que me admitieran. Sí, a veces, por ejemplo, lo que sí me ha pasado, y en ese aspecto, afortunadamente, la entrevista al final no la hice, o sea, porque me pactaron los temas que querían tratar. Era un momento de que había mucha agitación política, me vais a entender sin necesidad de que lo diga, ¿no? Y este autor era de una región que era el foco de ese problema político, ¿no? Y estábamos metidos en el montón. Y entonces, pues me dijeron, por favor, este tema que no salga en entrevista. Y le dije, no, va a salir, porque es que va a ser inevitable. Afortunadamente, por un tema de agenda, el autor cambió el día que vino, luego yo tenía agenda completa y esa entrevista no salió, pero, o sea, es que como periodista, no es como periodismo cultural. Es decir, como periodismo cultural no vendas a vendernos milongas. Es decir, el periodismo cultural funciona en una doble vertiente, y Penélope lo sabe bien. El medio hace un favor al autor y tal porque está promocionando su obra, y el autor y la editorial nos están dando contenido a los medios, ¿no? Y
es una simbiosis que tiene que ser beneficiosa para los dos. O sea, lo que no puedes hacer es un folleto publicitario donde si hay un tema candente que quieres tratar con ese autor no se puede tratar. Entonces, el pacto, el quid pro quo, tiene que ser ese. Cuando te dicen, oye, de esto no hables, y le digo, mira, pues es que, y además se lo dijimos así, es que probablemente lo que nos diga de esto va a ser el título de la entrevista. Porque es un autor reconocido allí y tiene que tener opinión de eso. Y además por las fechas. Afortunadamente no salió porque creo que habría generado un problema. Pero... Bueno, yo creo que debemos concluir, solo decir, aquellos que conocéis a David, sabéis cómo es y cómo entrevista. Aquellos que no os ha entrevistado, vosotros veréis, si queréis que lo haga. Mi opinión, cuando a mí me entrevistó, las pocas entrevistas, a mí nadie me entrevista, yo no soy nadie, no escribo, ¿no? Pero a mí me pidió una vez entrevistarme, publicó la entrevista y fue dura. A mí me preguntó por muchas cosas en aquel momento que yo no podía contar, además, era cuando estábamos preparando la salida del premio Edasa. Intentó sacarme información por todos los medios posibles. No me puso la daga al cuello de milagros, pero... y además es un tipo, lo veis, es simpático, es buena gente, es versátil, también se viste y recrea aquí sin problemas, se apaña con todo. Vayamos a hacerle la cola y a comprarle el libro. Muchas gracias.